Bienvenidos todos a esta clase de soteriología, lección quinta, donde vamos a ver la regeneración espiritual, nuevo nacimiento. Y pedimos al Señor que en este tiempo, en este momento que vamos a estar compartiendo, el Señor transforme nuestras vidas a través de la palabra que va a ser dada. Damos gracias a Dios por cada uno de los que se encuentran conectados, sabiendo que Dios va a hacer cosas nuevas en cada uno. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, en tus manos nos colocamos. Bueno, y estamos en la lección quinta, la regeneración espiritual, nuevo nacimiento. Y como lo hemos visto, hemos venido viendo la conversión, el arrepentimiento, la fe. Vemos ahora la regeneración que comporta el lado divino del cambio que se efectúa en nuestro corazón y que visto desde el lado humano llamamos conversión o nuevo nacimiento. Dios cambia el norte de nuestra brújula. El corazón así cambiado se mueve en dirección hacia el norte. Por eso decimos, la conversión, la parte humana entra. En la regeneración, la parte divina es la que empieza a dar su fruto. Dios produce esto. Dios es el que hace el acto. Él es el que empieza a hacer el cambio en la persona para que haya un nuevo nacimiento. En Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sobre la base de este texto vemos la palabra regeneración y ha sido elegida por los teólogos para expresar el concepto de nueva vida, nuevo nacimiento, resurrección espiritual, la nueva creación y en general una referencia de la nueva vida sobrenatural que los creyentes reciben como hijos de Dios. Entonces, la regeneración es una doctrina esencial en la salvación y una experiencia esencial. Es el nuevo nacimiento. Y vemos el significado y el uso de la palabra regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Engendrado de nuevo. Lo vemos, engendrado de nuevo. La palabra griega es paligenesia, compuesta de palín, otra vez o de nuevo, quiere decir, y génesis, quiere decir origen o nacimiento. Entonces, vemos la palabra griega que es paligenesia, compuesta de palín, que quiere decir otra vez o de nuevo, y génesis, que quiere decir origen o nacimiento. Regeneración está usada con dos sentidos distintos. Vemos en Tito 3:5, se refiere a la regeneración del individuo. Y en Mateo 19:28 se refiere a la regeneración del mundo, un nuevo orden. Vemos que el desarrollo de esta doctrina en las escrituras. ¿Cuál es el desarrollo de esta doctrina en la escritura? Está anticipada en la oración penitencial de David, en el Salmo 51:10. Podemos mirar Salmo 51:10. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vemos cómo es una oración penitencial de David. Está predicho como una experiencia futura de liberación de Israel. Una experiencia futura de liberación de Israel en Jeremías 32-38. Y que ocupaba un lugar prominente en la enseñanza de nuestro Señor. En Juan 3.1, vamos a leer Juan 3.1, donde ocupaba algo preeminente en las enseñanzas de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces vemos aquí cómo el maestro dice, ocupa un lugar prominente en las enseñanzas de nuestro Señor. Porque es cierto, hombres se especializan en ciertas doctrinas. Dios elige el hombre mejor preparado para un trabajo especificado. Por ejemplo, Pablo, el fariseo, fue elegido para enseñar la justificación, porque él durante toda la vida había sido manifestado un interés en la ley. Entonces vemos cómo el desarrollo de esta doctrina en las escrituras. Hemos visto estos 3 pasos. La regeneración produce arrepentimiento y fe en el creyente. Y el arrepentimiento y la fe en el creyente lleva a la persona a la conversión. Regeneración, arrepentimiento y fe, y lleva a la persona a convertir. El fondo teológico de la doctrina de la regeneración. Detrás de esta doctrina hay por lo menos 4 premisas que son necesarias para entenderlas bien. ¿Cuáles son esas 4 premisas que son necesarias para entenderla bien? El hombre por naturaleza está muerto espiritualmente. Eso lo sabemos muy bien y anótelo. Este es el fondo teológico de la doctrina de la regeneración. Hay por lo menos 4 premisas que son necesarias para entender bien la regeneración. Primero, el hombre por naturaleza está muerto espiritualmente. El hombre dice que cuando no tiene a Cristo en su corazón, no es un hijo de Dios. El hombre no es un hijo de Dios. El hombre es ciego en cuanto a cosas espirituales. El hombre por sí mismo es totalmente incapaz de cambiar su condición espiritual. Es totalmente incapaz. Por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Entonces, solo el Señor haciendo su obra en la persona, para que este es plan divino, que el Señor regenera, Él cambia, Él transforma, pero por su propia naturaleza el hombre no puede hacer nada. La naturaleza de la regeneración
está descrito en la Biblia como un nuevo nacimiento. Por eso decimos regeneración, regeneración espiritual, nuevo nacimiento. En Juan 3, vamos a mirar qué nos dice la palabra en Juan 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El nuevo nacimiento es una obra de Dios por la cual el creyente es establecido en una nueva vida con nuevas relaciones, tendencias, inclinaciones, ajustes y una nueva vida, una nueva visión. Vamos a mirar qué nos dice en la palabra acerca de la nueva creación, una nueva creación, una nueva vida en Juan 3, 6, 7. En Juan 3, 6, 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, dice una nueva vida, una nueva relación. Juan 1, 12. Una nueva relación. Juan 1, 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Una nueva vida, una nueva relación, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva inclinación moral, un nuevo discernimiento. La regeneración no es un proceso de educación, no, ya lo hemos visto, no es un proceso de educación, no es un proceso de crecimiento, sino es una obra instantánea. Dios lo hace. La expresión nacimiento indica que es así. Ciertos tipos de educación religiosa se han desviado por suponer que el hombre tiene una chispa de vida espiritual que solamente necesita desarrollarse. No. Ese fin, según creen algunos, se consiguen por la educación. Tal desarrollo es para ello la regeneración. Un niño, por instrucción correcta en el hogar y en la escuela dominical, puede ser llevado a la experiencia de la regeneración. La educación cristiana tiene dos fines definidos. Primero, llevar a los que no son salvos a Cristo. Y después del nuevo nacimiento, instruir a la persona a la nueva vida. O sea, primero llevar a los que no son salvos al nuevo nacimiento. Y luego, ¿qué pasa? Después del nuevo nacimiento, se instruye a la persona en la nueva vida. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que se efectúa más allá del dominio del conocimiento humano. Eso lo vemos en Juan 3:8, que nos dice en la palabra. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Conocemos el nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué conoces tú que una persona es nacida de nuevo? Por sus resultados. En una obra, el nuevo nacimiento es una obra que es efectuada siempre en unión del creyente con Cristo. Y es inseparable de él. Es Cristo y la persona. Ese es el trabajo, unión con Cristo. Uno puede reunir todos los elementos psicológicos de un nuevo nacimiento y aplicarlos a una persona y todavía no tener las condiciones que tenemos en el nuevo nacimiento. No puede conseguir nunca sin la unión con Cristo. Un nuevo nacimiento no se da si la persona está unida con Cristo. El nuevo nacimiento es la unión con Cristo, la persona y Cristo. El autor, el agente y el instrumento de la regeneración
Los creyentes son nacidos de nuevo. Dios es el autor. Clave, el autor, el agente y el instrumento de la regeneración. Los creyentes son nacidos de nuevo. Dios es el autor. Juan 1:12, vamos a mirarlo. Juan 1:12, el libro de Juan en el nuevo nacimiento, la regeneración, muy importante. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, vemos que los creyentes son nacidos de nuevo, Dios es el autor. Los creyentes son nacidos del Espíritu. El Espíritu es el agente, Juan 3:8. Los creyentes son nacidos de la palabra. La palabra de Dios es el instrumento. Entonces, ¿quién es el autor? Dios. ¿Quién es el agente? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el instrumento? La palabra de Dios. Entonces, aquí vemos el autor, el agente y el instrumento de la regeneración. ¿Cuáles son? Dios es el autor, Juan 1:12-13. El Espíritu Santo es el agente, Juan 3:8, y la palabra de Dios es el instrumento, Primera de Pedro 1:23. Entonces vemos las tres partes fundamentales. Las evidencias de la regeneración. Primero, ¿cómo puedo yo saber que soy nacido de nuevo? ¿Y cómo pueden otros saber que yo soy nacido de nuevo? El nuevo nacimiento puede ser conocido solamente por sus efectos o resultados, como ya lo habíamos dicho. Sus resultados muestran que esta persona es nacida de nuevo. Las evidencias internas, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo sé que yo soy nacida de nuevo? Por mi fe en Cristo, Primera de Juan 5:1. Por mi amor por Cristo, Juan 8:42. Por el testimonio del Espíritu en mi corazón, Romanos 8:16. Por mi amor para con los hermanos en Cristo, Primera de Juan 3:14. Vemos que las evidencias externas, esto es la evidencia para yo saber que soy nacida de nuevo. Son 4 partes: por mi fe en Cristo, por mi amor por Cristo, por el testimonio del Espíritu en mi corazón, por mi amor para con los hermanos en Cristo, Primera de Juan 3:14. Y las evidencias externas. ¿Cuáles son estas evidencias externas? ¿Cómo otros pueden saber que yo soy nacida de nuevo? Por mi vida de justicia práctica. Mi vida de justicia práctica. Vamos a mirar en esta. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Por mi amor por otros, Primera de Juan 4:7. Y porque no continúo en la vida de pecado, Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. No continúo en el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces vemos aquí, por mi victoria sobre el mundo, Primera de Juan 5:4. Estas evidencias externas no son siempre aceptadas por el mundo. Primera de Juan 3:1. Hay algunos que dicen que uno no puede ser nacido de nuevo hasta que sus efectos aparecen en la vida. Pero tenemos las evidencias internas aún antes que las externas tengan tiempo para aparecer en la vida. Los efectos externos deben ser evidentes enseguida, pero la fe es la evidencia más segura. No debemos depender de los sentimientos. Primera de Juan 5:1. Entonces vemos
que las evidencias de la regeneración, tanto internas como externas, con su base bíblica. ¿Cuál es el propósito divino en la regeneración? ¿Cuál es el propósito divino en la regeneración? Primero, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a mirar Santiago 1:18. Santiago 1:18. ¿Cuál es el propósito divino? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de su criatura. Para que seamos herederos. Vamos a mirar Primera de Pedro. Bendito el Dios, Primera de Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces vemos cómo el Señor nos da para que seamos herederos, para buenas obras, dice el propósito divino en la regeneración, para que seamos primicia de sus criaturas, para que seamos herederos. Está en 1 Pedro 1:3-4. Para buenas obras, está en Efesios 2:10. En Efesios 2:10. La palabra nos muestra cómo el Señor es quien tiene el control de todas las cosas. Todo es hecho por Él, el propósito divino en la regeneración, para buenas obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para buenas obras. Efesios 2:10. Y sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra debemos memorizar, Efesios 2:10, para buenas obras. Este es el propósito divino en la regeneración. Para que la regeneración sea las arras o buena fe que asegura todo lo que seremos en la eternidad. Estas son las arras o buena fe que asegura todo lo que seremos en la eternidad. En Juan 3:2. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí vemos que estas regeneraciones son como arras o buena fe que asegura todo lo que seremos en la eternidad. Todo lo que nosotros seremos en la eternidad lo asegura. Entonces, tengan claro qué es el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios en la regeneración? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el agente? ¿Quién es el instrumento de la regeneración? Y tengan en cuenta la base bíblica que se les dio. Cada cosa es importante con su base bíblica. Es algo fundamental. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el instrumento? Sabemos que el autor es Dios. Dios es el autor. Juan 1:12-13.
¿Cuál es el agente? El Espíritu es el agente. Juan 3:8. Y los creyentes son nacidos de la palabra, o sea que la palabra de Dios es el instrumento. Primera de Pedro 1:23, Santiago 1:18 y segunda de Pedro 1:4. Hay que tener muy en cuenta todos estos pequeños tips porque ustedes van a mirar en su desarrollo cuando empiecen a estudiar lo que se ha visto y van a poder ver que la regeneración espiritual o nuevo nacimiento produce arrepentimiento y fe en el creyente. Y este arrepentimiento y fe en el creyente lo lleva a la conversión. Entonces, regeneración produce arrepentimiento y fe en el creyente. Y este arrepentimiento y fe en el creyente lo lleva a la conversión. Estos temas los hemos estado tratando en clases anteriores hasta llegar ahorita a la regeneración espiritual o nuevo nacimiento. Entonces, con esto podemos ver que el tema de la regeneración queda aquí culminada y veremos en la próxima clase lo concerniente a el tema de el proceso de la salvación, un tema muy importante. Preparen su corazón, preparen su mente, porque todo lo que estamos viendo es para edificarnos, para llevarnos a un nuevo nivel y poder alcanzar las almas para Cristo. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Dios les continúe bendiciendo.